Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ¿Cómo están, teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video de Teocon, formación en investigación, docencia y comunicación. En esta videoclase te vamos a explicar cuáles son las principales técnicas e instrumentos para la recolección en la investigación científica. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos con las definiciones. ¿Qué es una técnica de recolección de datos? Una técnica de recolección de datos es un procedimiento específico que los investigadores utilizan para obtener y reunir información relevante sobre el fenómeno o problema que están estudiando. En términos simples, la técnica constituye el cómo se van a recolectar los datos en una investigación. Como ejemplos de técnicas de recolección de datos tenemos encuestas, entrevistas y grupos focales. Veamos ahora qué es un instrumento de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos son las herramientas que se utilizan para obtener la información necesaria del sujeto de estudio. Por ende, constituyen el con qué se recolectarán los datos en una investigación científica. Como ejemplos de instrumentos de recolección de datos tenemos cuestionarios, guías de entrevistas y diarios de campo. Cada técnica necesita de un instrumento para su aplicación. Ambos son fundamentales para obtener datos confiables que luego se analizarán para responder a las preguntas de investigación o probar hipótesis. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. ¡Excelente! Veamos ahora cuáles son las principales técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizan en la investigación. 1. Encuesta. Es una técnica utilizada para obtener información de un grupo de personas mediante la aplicación de cuestionarios estructurados. Es ideal para recopilar datos cuantitativos en poblaciones amplias. El cuestionario es el instrumento principal utilizado en la encuesta. Consiste en una serie de preguntas predeterminadas que los encuestados responden. Puede estar en formato físico o papel o digital, en línea. Una encuesta generalmente contiene preguntas cerradas, abiertas, de tipo demográfico y con escala tipo Likert. Las encuestas se utilizan en estudios que buscan describir características o comportamientos de una población, identificar relaciones entre variables, conocer opiniones o actitudes sobre un tema específico y analizar preferencias y comportamientos de consumidores. 2. Entrevista. Es una técnica utilizada para obtener información detallada y profunda de un individuo o un grupo pequeño de personas mediante una conversación guiada. Esta técnica es ideal para recopilar datos cualitativos. La guía de entrevista es el instrumento principal utilizado para las entrevistas. Consiste en una serie de preguntas o temas predeterminados que el entrevistador utiliza para dirigir la conversación. Puede variar en estructura, desde muy estructurada hasta completamente abierta. Las entrevistas se utilizan en estudios exploratorios que buscan generar hipótesis sobre áreas poco conocidas, descriptivos, que buscan describir detalladamente fenómenos o experiencias, fenomenológicos, que exploran experiencias subjetivas y percepciones personales, estudios de caso, que analizan en profundidad un caso particular. 3. Grupos focales. Son una técnica utilizada para obtener información detallada y diversa sobre un tema específico a través de la discusión guiada en grupo. Es ideal para recopilar datos cualitativos y entender las percepciones, opiniones y actitudes de los participantes. La guía de moderación es el instrumento principal utilizado en la técnica de los grupos focales. Consiste en una serie de preguntas o temas predeterminados
que el moderador utiliza para dirigir la discusión entre los participantes. Este instrumento debe estar diseñado para fomentar la participación y profundización en los temas de interés. Los grupos focales suelen utilizarse en estudios exploratorios que buscan comprender en profundidad las percepciones y opiniones sobre un tema. Descriptivos, que buscan describir cómo un grupo percibe y discute un fenómeno. Investigaciones de mercado, para analizar las percepciones y comportamientos de los consumidores. Evaluación de programas para obtener retroalimentación sobre servicios o intervenciones. ¿Entendiste? Creo que es muy obvio que sí. 4. Observación. Es una técnica utilizada para obtener información a través del registro sistemático y directo del comportamiento o eventos en su entorno natural. Es ideal para recopilar datos cualitativos y en algunos casos cuantitativos. Los instrumentos principales utilizados para la observación son la lista de cotejo y el diario de campo. Una lista de cotejo es un instrumento estructurado que consiste en una serie de ítems o criterios que el observador marca para indicar la presencia o ausencia de comportamientos, eventos o características específicas. Un diario de campo es un instrumento de recolección de datos más flexible y abierto, que permite al observador registrar de manera detallada y descriptiva sus observaciones, reflexiones y percepciones durante el proceso de observación. La técnica de observación suele utilizarse en estudios descriptivos que buscan describir comportamientos o eventos en su contexto natural, exploratorios que buscan generar hipótesis sobre comportamientos observados, evaluativos que buscan evaluar la implementación de programas o intervenciones, etnográficos, que buscan comprender la cultura y las prácticas de un grupo específico. 5. Análisis documental. Es una técnica utilizada para obtener información mediante la revisión y el análisis sistemático de documentos existentes. Es ideal para recopilar datos cualitativos y en algunos casos cuantitativos a partir de fuentes ya disponibles. Los instrumentos que comúnmente se utilizan para el análisis documental son las guías y fichas de análisis documental. La guía de análisis documental consiste en una serie de criterios o categorías predeterminadas que el investigador utiliza para examinar y extraer información relevante de los documentos. Las fichas de análisis documental se utilizan para registrar y organizar información relevante extraída de documentos mediante el proceso de análisis documental. El análisis documental suele utilizarse en estudios históricos que buscan comprender eventos o periodos a través de documentos, investigaciones sociales que exploran fenómenos sociales mediante documentos oficiales y mediáticos, evaluaciones que revisan la implementación y el impacto de políticas públicas, investigaciones educativas que examinan prácticas y resultados a través de documentos académicos y registros escolares. Hasta aquí te hemos presentado algunas de las principales técnicas de recolección de datos con sus respectivos instrumentos. Otras técnicas que se utilizan en la investigación son análisis de contenido, experimentos, test y pruebas estandarizadas, mapeo participativo, entre otras. Si quieres que hablemos de ellas, escríbelo en la sección de comentarios. Ok, polilla. En resumen, una técnica de recolección de datos es un procedimiento específico que los investigadores utilizan para obtener y reunir información relevante sobre el fenómeno o problema. Un instrumento de recolección de datos es una herramienta que se utiliza para obtener la información necesaria. Las principales técnicas de recolección de datos con sus respectivos instrumentos son: técnica,
encuesta. Instrumento, cuestionario. Técnica, entrevista. Instrumento, guía de entrevista. Técnica, grupos focales. Instrumento, guía de moderación. Técnica de observación. Instrumento, lista de cotejo y diario de campo. Técnica, análisis documental. Instrumento, guías y fichas de análisis. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. De esta forma, mis queridos científicos teoconianos, hemos llegado al final de este video. Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Mi Ecuador del alma, del alma, del alma. ¡Hasta la próxima!